En medio de la discusión electoral y del debate sobre el futuro político del país, la educación se convierte en uno de esos temas que son más importantes para millones de colombianos. Y en este espacio vamos a analizar justamente los principales desafíos, los retos del actual sistema educativo en el país, el acceso a la educación pública, la calidad académica, las brechas sociales que aún persisten y el papel que debería asumir el próximo gobierno frente al futuro de los y las jóvenes universitarias en el país y también de los escolares. Eso en relación a la decisión que tenemos que tomar el próximo 31 de mayo en las elecciones presidenciales. De eso vamos a hablar. Por eso a esta hora quiero darle la bienvenida a Daniel Herrera. Él es representante del sector educativo del Consejo Territorial de Planeación. También fue líder del Consejo líderes de los a estudiantes en la Universidad de Cartagena y bueno, gran líder universitario en el país. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Jair. Bien, Daniel, yo quiero primero preguntarte así, como joven que eres, con esa visión o más bien preocupado por el sistema educativo, ¿cómo estás viendo actualmente la campaña presidencial con vistas al eje temático de la educación? Bueno, lo primero es que considero que lo más peligroso ha sido que no ha habido debate. Entonces, cuando no hay debate, no hay la oportunidad de que se confronten las ideas respecto a diferentes temáticas, en este caso, el sector educativo. Hemos visto a muchos candidatos hablar en sus medios, en sus presentaciones y demás, pero no ha habido la oportunidad de que se contradigan entre ellos mismos y que puedan elaborar mucho más sus propuestas. Por ejemplo, planes de gobierno de 3 hojas y hay otros planes de gobierno que son discursos. Entonces, es ahí donde uno se pregunta, ¿bajo qué medida esas propuestas de planes de gobierno terminan por verdaderamente representar una visión programática del país, por ejemplo, en este caso, en temas educativos? Entonces, ha sido una cuestión que podríamos llamar de escasa, en la medida en la que la cuestión programática se ha visto limitada más bien por discursos de alta carga ideológica, pero que no han tenido quizá un soporte académico o, en su defecto, programático, que sea lo suficientemente robusto como para que se pueda dilucidar a profundidad en los temas. Bien. El debate, definitivamente ha hecho falta el debate. Daniel, quiero preguntarte justamente sobre ese debate que debería tener el país sobre el cambio, la evolución que ha debido tener en los últimos años el sistema educativo. Usted ha seguido de cerca esos problemas desde que era estudiante, ya es egresado, está haciendo una maestría, cursa bien o más bien tiene experiencia en esos debates a varios niveles de esas problemáticas en la educación. ¿En qué ha cambiado? ¿Ha evolucionado o siguen los mismos problemas? Bueno, aquí hay algo importante. La ley de educación superior, en general, tuvo una modificación respecto a los artículos relacionados con la financiación. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque recoge el sentir del movimiento estudiantil universitario que durante décadas ha salido a marchar buscando esa reforma. Esa reforma tiene algo clave. Es que en estos artículos se habla fundamentalmente de cómo se va a financiar. La educación del país había tenido un rezago producto de una desfinanciación progresiva desde que se crea la ley, porque la ley hablaba de que el aumento del presupuesto de las universidades se daba respecto al IPC. Y tuvo un cambio con el ICES. ¿Cuál es la mayor oportunidad que tenemos con este cambio con el ICES? Que lo que va a permitir es que se tenga en cuenta cuánto cuesta verdaderamente la canasta educativa, cuánto nos cuesta a nosotros hoy mantener una universidad desde el funcionamiento. Entonces, aquí hay algo clave. Sin embargo, hay otros retos importantes. Es decir, esto es una consecución de las luchas estudiantiles, de un liderazgo clave que fue el de Jennifer Perosa en el Congreso, que fue quien presentó el proyecto de ley, quien lo luchó con muchos miembros del movimiento estudiantil. Y hay algo clave ahora, y es que aún no se sana la deuda histórica que tenemos en las universidades de región. Y ahí está la clave. Las universidades de región en el país hemos tenido un rezago, porque imagínate, si todos partíamos desde la misma línea en cuanto al presupuesto, en el momento en el que se crea la ley 30, cuando partimos de la misma línea y subimos con respecto al IPC, el que ya tenía un mayor presupuesto se va a ir mucho más largo que quienes tenían menores presupuestos. Claro. Por eso vemos como, por ejemplo, de 4 o 6 universidades del país hoy se llevan prácticamente el 50% del presupuesto de educación superior.
Esto naturalmente implica para nosotros, universidades de provincia, un riesgo en la medida en la que cómo vamos a competir. Y no pueden crecer de la misma manera en que pueden crecer las otras. Absolutamente. Y en temas de investigación, cuando por ejemplo salen convocatorias, cuando como las universidades hoy en día han tenido que autofinanciarse, naturalmente vas a competir con universidades con una capacidad mucho más robusta y que naturalmente te van a hacer por todos lados estar mucho más limitados. Entonces, hoy el debate debe ser clave para la educación superior. ¿Cómo hacemos para que las universidades de provincia puedan acceder a mayor educación, a mayor presupuesto para su educación superior? Y ahí hablaremos entonces del acceso, justamente, que no solamente rejustecer esas universidades en las regiones, sino también ampliarlas, digamos, por ejemplo, la de los Montes de María, y además vocacionales, ¿no? Totalmente. De acuerdo a la situación, al lugar geográfico donde están. ¿Cómo está ese acceso de la educación superior de la gente en las regiones? Bueno, es importante decir algo. El gobierno nacional sí hizo unos esfuerzos para que aumentara la cobertura. Nosotros, como Universidad de Cartagena, puedo hablar de mi experiencia cuando estuve en el Consejo Superior. Efectivamente, tuvimos los planes de incremento de la cobertura, los cuales impactaron. Hoy tenemos incluso que se abren carreras presenciales en centros tutoriales, que es como se dan, como quien diría, las sedes en los municipios. En estos centros tutoriales solamente hay carreras de modalidad de estancia. Y lo que tú dices es clave, ahí. Tú hablas de algo y es la vocación del territorio. ¿Cómo hacemos que haya una verdadera relación entre lo que el territorio necesita, ¿sí? para la formación de sus estudiantes? Entonces, Para el desarrollo económico de esa región. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros teníamos en Magangué, Monpós, para la de Bolívar, Magangué, Monpós, San Juan, Carmen de Bolívar, ya no sé cuántas cohortes, decenas de cohortes de administradores de empresas, de administración de salud. Vamos a hacer otra cohorte de administración de salud cuando hay un solo puesto de salud y los pelados no tienen cómo hacer las prácticas. Claro. Entonces, claro, cuando y que la vocación de allá es agrícola, es ganadera. ¿Y dónde están esos ingenieros agrónomos, por ejemplo? Exacto, y ahí está. Pero ahí entra otro debate, y es que muchas veces, y los candidatos presidenciales lo han dicho de una forma muy bonita, vamos a abrir las carreras. Listo, pero ¿cuánto cuesta realmente abrir una ingeniería agrónoma, por ejemplo, en el Carmen de Bolívar, donde están los laboratorios en los que los estudiantes van a hacer su proceso académico? Porque es que no solamente es abrir un salón de clases, y por eso es que esas carreras son las que habían llegado siempre. Sí. Claro, eran las más económicas. Entonces, cuando tú necesitas abrir cobertura a dos manos, tú llevas las carreras que son de pizarra y para sumar tiza. Números. No más que eso, exacto, para sumar números. Para sumar números en la gestión. Exacto, entonces empiezas a abrir administración de empresas, derecho, que también es una carrera un poco más fácil de acceder, empiezas a abrir este tipo de carreras que son más sencillas. Por eso, hasta ahora es que, por ejemplo, tenemos algo importante, un logro importante en Bolívar, y es que en Magangué se está abriendo el programa de enfermería. Claro, Magangué cuenta con una infraestructura hospitalaria que va a permitir hacer eso, pero ahí está el debate que tienen que dar los candidatos presidenciales. ¿Cómo hacemos para que las carreras que lleguen tengan vocación con el territorio? Y segundo, muy importante, que además de eso tengan el soporte financiero para mantenerse. Y tercero, que no saturen el territorio. Muchos municipios o muchas, hablemos de SODES, ya que estamos, hablemos de SODES, hay muchos SODES en los cuales hoy ni siquiera está llegando la educación superior. ¿Cómo hacemos entonces para abrir programas allá? Para que empecemos a llevar los programas allá. Hoy ha habido unas alternativas. La gobernación, si no me equivoco, junto a la Universidad Magdalena de La Paz, empezaron a hacer una oferta en el sur del departamento. Pero siguen siendo muchas carreras a distancia, insuficientes, quizás no tienen la vocación con el territorio. Entonces, estamos repitiendo el ciclo que se abrió en su momento cuando se empiezan a crear los centros tutoriales, hace, no sé, unos 20 años más o menos, en el que un poquito menos, como unos 18, y naturalmente esto lo único que nos va a llevar es a tener una gran cantidad de profesionales que no van a tener dónde trabajar. Me pasó en Lorica, Yair. En Lorica un compañero que se graduó siendo yo representante, vuelvo a ir antes de salir del cargo de representante y me lo encuentro en una barbería y me dice, Dani, yo soy ingeniero de software, pero estoy tirando barbería porque es que es lo único que hay de trabajo. Sí. Tendría que pensar en irse de ahí, sería un cerebro fugado. Es un cerebro fugado del territorio. Sí, sí. Daniel, ¿cómo usted cree más bien que el debate político, el debate sobre la educación en el país ha sido demasiado ideologizado? Sí, por supuesto. Yo creo que siempre ha tenido una carga ideológica potente. Sobre todo lo vemos incluso, podemos ver los planes de gobierno. O sea, hoy cuando vemos incluso debates de los candidatos, muchas veces hablan de la educación pública, en este caso, como si la educación pública fuese, no sé, o sea, si es de derecha, entonces habla de la educación pública como si fuese lo peor del mundo, cuando, por ejemplo, vemos como la Universidad Nacional, que tiene una capacidad financiera lo suficientemente robusta para tener estándares de calidad altos,
siempre está rankeando en los primeros puestos. Y cuando hablan muchos candidatos también de izquierda, entonces también vemos cómo entonces hablan de la educación privada como si fuese, no sé, lo peor del mundo, cuando también es una alternativa cuando los cupos no son suficientes en la educación pública. También hay que reconocer que esa también es una alternativa. Claro. Entonces, claro, hay que buscar, yo creo que la clave está en buscar los puntos medios donde puedan dialogar todos los sectores de la educación y que vamos a llevar las oportunidades para el pelado que no entra en la pública y para el pelado que entra en la pública para que tenga calidad. ¿Cuáles son esas reformas urgentes que el sistema educativo, sobre todo de la educación superior, requiere y que deben ser una prioridad para el próximo gobierno? Bueno, yo me atrevo a decir que hay una que debe ser en cuanto a la gobernanza de las universidades, eso es clave, pero esto pasa de ser una ley, una reforma integral a la ley de educación. Un tema importante en cuanto al presupuesto de bienestar universitario de las universidades. Es decir, no solamente que se matricule, sino que se Claro. mantenga transporte, alimentación, Mira un dato, fotocopias. Uno de cada 3 estudiantes que ingresan a la educación superior terminan desertando. Entonces, claro, Bueno, pueden mantenerse. ¿cómo te mantienes dentro de la universidad 10 semestres? Esto también nos lleva a ver, y creo que también debe ser la discusión que tienen que dar quien quede como presidente y quien quede como ministro de Educación, qué educación le vamos a dar a los jóvenes en la edad, me atrevo a decir, de la nueva revolución de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tipo de educación? Cada vez más los pelados están buscando la inmediatez. Hombre, necesito acceder a un diploma lo más pronto posible para empezar a trabajar. Pasa con los ingenieros de software. Esos pelados llegan a quinto semestre y ya tienen oportunidades laborales algunos, En el los exterior. que saben hablar inglés en el exterior. Entonces, claro, estos pelados empiezan a acceder a recursos y dicen, hombre, yo lo que necesito es graduarme pronto, tener títulos. Hoy vemos cómo en otros países están hablando de una educación en la medida en la que estudias cursos, pues puedes ir haciendo una carrera prácticamente. Entonces te van acreditando esos cursos. Entonces tienes la oportunidad de ir trabajando mientras estudias. Pero bueno, eso en cuanto a la forma en la que vamos a concebir la educación. Las carreras que se ofertan es clave. Porque también podemos ver cómo sigue el país teniendo una oferta tradicional educativa y que hoy el mundo cada vez, en cuanto a este tema de la inteligencia artificial, nos está mostrando que hay que actualizarnos, hay que corregir el camino, hay que ver cómo hacemos. A mí me gustó mucho la encíclica que sacó el Papa León, porque él hablaba de algo clave y es desarmar la IA, pero desarmar la IA no es decir que vamos a ir en contra de la IA, no. Dice, hay que humanizarla, no se puede perder sentido humano. Sino que la IA no se vaya en contra del ser humano. Exacto, entonces, ¿cómo hacemos para que los humanos que estamos formando tengan una formación que se pueda complementar con el uso de las herramientas tecnológicas Y no vaya en detrimento del humano. y no vaya en detrimento del humano? Entonces, hacia allá creo que hay que ir. Y algo importante también es que no podemos hablar solamente de educación superior, también hablar de la educación básica y es, bueno, qué está pasando en muchos municipios del país donde los pelados no están entrando a la educación superior, donde el conflicto armado también dificulta que los pelados accedan a la educación superior, donde los docentes que en la ruralidad muchas veces están en unas condiciones precarias. Y Entonces, exponiendo su vida. exponiendo su vida, y es ahí donde el Estado tiene que empezar a entender que la educación, primero, es la base de todo, pero además de ser la base de todo, al ser la base de todo implica que temas de seguridad, temas tecnológicos, temas ambientales tienen que entrelazarse para que la oferta pueda llegar como debe ser. Bien, Daniel. Para finalizar, me imagino que vas a votar el domingo. Sí, claro, por supuesto, Muy bien. estamos obligados. Sin decirme con quién vas a votar pensando en qué. Yo voy a votar pensando en que el país merece tener propuestas sólidas, que el país tiene que ir más allá de simplemente de discursos ideológicos, efervescentes, que lo que terminan haciendo es polarizarnos mucho más. Yo creo que el país tiene que buscar alternativas que nos permitan pensarnos una Colombia que pueda responder a las demandas que hoy implica el mundo. Y eso implica que nosotros también podamos contar dentro de la educación, para hablar de lo que estamos hablando, hombre, con las alternativas que vayan más allá de los discursos. Entonces yo creo que hay que buscar eso. Nosotros como país tenemos que pensarnos cómo hacemos para que los pelados puedan entrar a la educación, cómo hacemos para que esos pelados amen la educación también. Y algo clave también, que hay una discusión que quizá como hablamos tanto de educación superior se me está quedando por fuera, pero por ejemplo, hablemos de Cartagena. Miren, Cartagena es la primera vez desde el cólera que tenemos en cuanto al crecimiento de la población, no estamos creciendo, sino que se redujo por primera vez en la historia desde el cólera. Sí, están creciendo menos niños. Claro, entonces, Naciendo menos niños. ¿qué va a pasar con los colegios públicos también? Claro. Entonces, esto es una tendencia que no solamente pasa aquí, pasa Es en global, Bogotá. es global. En Bogotá, Es un por debate ejemplo, que hay que dar. es un debate global y es un debate que hay que dar.
Entonces, pensemos en la calidad, pensemos en la cultura, pensemos en todo esto, pero hagámoslo desde la sensatez, desde más allá del discurso, de una propuesta que pueda responder a la necesidad. De la emoción. Daniel, muchas gracias. Yair, a ti mil gracias, siempre aquí. Bien, a ti, una de las voces joven todavía en Cartagena, muy idóneo para estos temas de educación, ha sido líder estudiantil, hoy representante justamente del sector de educación en el Consejo de Planeación de la Ciudad. Muchas gracias, muy valioso, y espero que el mensaje a la ciudadanía quede, por lo menos para poder reflexionar sobre él. Muy amable. Muchas gracias.